están los cuatro. Nuestro Decilo de muchacho nuevo. está parado en el hemisferio sur. La línea norte-sur es el meridiano. Acuérdense que el meridiano es la línea que une el polo norte con el polo sur. Hay un meridiano por cada lugar de la Tierra, o sea que hay infinitos meridianos. Todos son círculos máximos porque cortan ¿cómo se llama? Porque cortan el plano de la Tierra por el eje. Este, y eso que está ahí es el camino aparente del Sol en el hemisferio sur. ¿Sí? Este, Nosotros hoy estamos cerca de lo que sería el solsticio de invierno, que eso pasa el 21 de junio aproximadamente, y que es cuando el día es más corto. ¿Sí? ¿Y por qué el día es más corto? Ustedes se lo preguntarán o ya se lo contestaron. Ya lo saben eso, ¿no? ¿Alguien arriesga alguna cosa? ¿Por qué los días son más cortos? ¿No? Vamos. Vamos, suelten, suelten, dale. ¿Por qué es más corto el día en invierno que en verano? ¿Qué es lo que pasa que hace que el día sea más corto? ¿Estamos más lejos del sol? No estamos más lejos, necesariamente, pero lo que sí el ángulo de la Tierra hace que el camino del Sol por el cielo sea más corto. Por eso en el invierno el Sol no levanta tanto. Fíjense esa línea verde sería el camino aparente del Sol en el cielo en el solsticio de invierno, el más corto de todos. ¿Sí? Y la línea azul, por contraposición, es el solsticio de verano, es cuando el Sol está mayor cantidad de horas durante el día. Siempre a la mitad, desde la salida hasta la puesta, el Sol está en el meridiano. Y siempre en el meridiano es cuando está más alto. ¿Sí? En verano, que tiene esa línea azul, el sol nos cae bastante vertical. Y en invierno, aún al mediodía, ustedes van a notar que el sol está bastante más bajo. Entonces, al hacer un camino más corto, las horas de luz son más cortas que las horas que en verano. ¿Sí? Ese era el efecto del eje de la Tierra, ¿se acuerdan? Nada, es una cosa básica, pero que quería compartirla. Y la flecha esa que está ahí, que dice Polo Sur Celeste, apunta al lugar del cielo alrededor del cual gira. El cielo no gira de cualquier manera, sino que gira alrededor de un punto. Por eso la estrella, ¿cómo se llama? La Cruz del Sur, en el hemisferio sur, todo el año se ve. O sea, todas las noches que hay estrellas, ustedes van a ver la Cruz del Sur toda la noche. Está toda la noche por encima del horizonte. Y siempre se pueden ubicar ¿cómo se llama? Con la Cruz del Sur. Esos 23 grados y 27 minutos corresponden al eje de la Tierra. ¿Sí? Y cuando ustedes van al Ecuador, todo esto se va enderezando, ¿sí? Y cuando van hacia los polos, todo esto se va acostando cada vez más, hasta que en los círculos polares, la raya esa, la verde, la de invierno, desaparece y es de noche todo el tiempo, y al revés, en verano, la raya azul está por encima del horizonte todo el tiempo, entonces todo el tiempo es de día. Siempre el sol está por encima del horizonte. Hay una película que transcurre en Alaska que se llama, creo que Noches Blancas, que al tipo le pasaba un fenómeno extrañísimo porque no podía dormir nunca porque el sol siempre estaba arriba. Bueno, esto era como para entrar en tema. Así que vamos a avanzar. Hablamos de esto la semana pasada, ¿recuerdan? La latitud y la longitud, ¿sí? Latitud de 0 en el Ecuador a 90 al norte y 90 al sur, y la longitud de 0 a 180 hacia un lado y hacia el otro. Y cuando
llegábamos a una carta de Mercator, lo que nos encontramos era con algo parecido a esto. Ahí ven mi cursor, ¿verdad? Bien. Sí, La sí, línea por la sí. que yo estoy recorriendo ahora es el Ecuador, ¿sí? Es donde la Tierra es más ancha. Ese es el cero de la latitud. Si me voy hacia el norte, fíjense que tengo tres cuadrados, tres segmentos. Cada uno de ellos son 30 grados. El primero es 30 grados al norte, el segundo es 60 grados al norte y el tercero casi que sería 90 grados al norte. Y acuérdense que, bueno, lo mismo pasa hacia el sur, ¿no? Este es el Ecuador, la primera línea es 30 grados al sur. Para más datos, Buenos Aires, que se encuentra más o menos por ahí, está a 34 grados de latitud sur. Después viene la de 60 y acá la de 90 está directamente escondida. Pero lo que quería que notaran es que a medida que me voy hacia los polos, los paralelos están cada vez más estirados. ¿Sí? Ese es el efecto de nuestro amigo Mercator. Y entonces en cada carta de Mercator ustedes siempre van a tener una cuadrícula de latitud y de longitud, donde van a poder ubicar cualquier punto en latitud y en longitud. Y esa va a ser nuestro tema del día de hoy, es la situación. Cómo resolver de los 4 problemas que planteamos de la navegación. Déjenme ver a ver si puedo llegar a dónde están. A ver si es esta, no, esta no es. De los 4 problemas de la navegación, hoy nos vamos a detener y vamos a estudiar el dónde estoy, cómo defino la posición que tengo, a dónde estamos. Les pido un segundo que tengo una perra acá rascando una puerta y ya vengo. Bueno, volvimos. Entonces decíamos que vamos a trabajar con la situación. Y ustedes ya vieron, porque lo charlamos la semana pasada, que teníamos esa proyección Mercator para trabajar en la carta, ¿verdad? Hay distintos tipos de carta. Ustedes se imaginarán que una carta de esta proyección no nos sirve para navegar porque no nos muestra ningún detalle. Entonces, de acuerdo al tipo de carta que existe, al tamaño de la carta, a la proyección, a la escala, no a la proyección, sino a la escala, es lo que vamos a, ¿cómo se llama? Lo que vamos a poder obtener de cada carta. Están las cartas generales, que son las que engloban gran cantidad de distancias y se destinan a la navegación oceánica, sobre todo para planear o para planificar lo que se llama una derrota. Una derrota es un camino. ¿Mm? Su escala es muy pequeña, está entre 1 y 30 millones y 1 y 3 millones. Son muy, 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 muy generales. Luego tenemos las cartas de recalada, que son las que nos sirven para entrar a puerto. Yo tengo unas imágenes de cartas que enseguida se las voy a mostrar. Esta ya la vimos. Esto es una carta sin mayores detalles, ¿sí? No es una carta que sirva para navegar, porque ustedes fíjense que ahí no pueden definir prácticamente nada. Y lo que ven a la izquierda arriba, lo que dice carta H5000, en verdad más que una carta es un librito, pero se llama carta H5000, y es un librito donde están todo el patrón de signos y abreviaturas que se utilizan en las cartas. Las cartas son muy, muy ricas en información, tienen información de todo tipo, tienen siempre valores promedio. En una carta, por ejemplo, como esta, el otro día hablábamos de la. ¿Recuerdan que hablábamos de la declinación magnética? ¿Sí? Que era el ángulo que formaba el polo norte magnético con el polo geográfico de cada lugar. Fíjense que en una carta como esta,
tenemos una Rosa de los Vientos acá, del lado de Buenos Aires, y otra Rosa de los Vientos acá, del lado de Uruguay. Lo que está arriba, en amarillo, esta es la costa uruguaya. Ahí les estoy señalando Colonia. Y más abajo, hacia acá a la derecha, eso es Montevideo. Y del otro lado de la costa argentina, acá está la capital federal, que se ve clarísimo. Por supuesto, esto es todo el delta. Acá está el puerto de La Plata. Y esta sería la punta norte, creo que es el Faro San Antonio, donde comienza la bahía de San Borombón. ¿Está bien? Cada uno de los dibujitos que están metidos en la carta tienen un significado específico. Lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar con las cartas, ¿sí? Ahí van a ver entradas a... Vamos a hacer un poquito de zoom sobre esta zona, que es la zona de Colonia. ¿Eh? Esto sería la carta de Colonia. Acá van a ver la península de Colonia del Sacramento. ¿Sí? Enfrente y viniendo para el lado de Buenos Aires, la isla de San Gabriel, que está ahí. Un poquito hacia el sudoeste, la isla Farallón, que es prácticamente un islote con un faro importante. Esto que está acá es el canal Martín García, que es el canal de acceso al río Uruguay. Y cada una de las anotaciones que está en la carta tiene un significado específico. En la carta van a encontrar, entre otras cosas, la dirección de la corriente cuando el agua crece, la dirección de la corriente cuando el agua baja. Van a tener datos como, por ejemplo, cuándo va a ser la próxima pleamar en promedio, las profundidades de cada lugar, los distintos colores que hay en esta carta. Amarillo siempre es tierra, ¿sí? Lo que ven acá como verde, ven que está bien cerca de la tierra. Eso es la tierra que aparece cuando la altura de la marea es 0. O sea, todo eso que está verde normalmente está tapado con agua, pero cuando la altura de marea es 0, que ya vamos a trabajar el concepto de altura de marea y demás, cuando está en 0 todo eso aparece como si fuera tierra. En verdad es playa. Y después todas las líneas que están en el agua, las partes azul, celeste y blanca, indican distintas profundidades. ¿Sí? Más adelante lo vamos a utilizar, lo vamos a nombrar. Pero lo mejor que les puede pasar cuando estén frente a una carta es empezar a preguntarse qué es cada cosa. ¿Sí? Nosotros vamos a estar ahí al lado de ustedes y vamos a tratar de contestarle lo que sepamos, y lo que no sepamos buscaremos en la H5000 y seguramente vamos a encontrar la respuesta, porque está todo digamos, preparado como para que ustedes se entiendan. Acá hay tipos de tierra, los tipos de suelo, islotes, barcos hundidos, hay de todo un poco. ¿Ven el cursor acá abajo de todo que marca una boya? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, eso es un barco hundido que está ahí, que como pasa con gran parte de los barcos hundidos en el Río de la Plata, el fango se los termina tragando y lo que queda es una boya que sirve como una señal. Bueno, hay algo que no dijimos la vuelta pasada, que es Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Vamos a, muy cam- bien. vamos a cambiar de pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. Eso digo yo, vamos a compartir la pantalla. Espérenme un cachito. Compartir pantalla y vamos por acá. Ustedes me dicen si se ve la pantalla. Sí, ¿Sí? ¿Se Sí, ve? sí, sí, sí. sí. Bueno, perfecto, buenísimo. Vamos a hacer una cuentita. Fácil, ¿sí?
¿Se acuerda cuánto tenía toda la vuelta el ecuador? ¿Sí? Sí. Si esta es la Tierra, y ustedes me permiten la licencia de decir que este es el ecuador, ¿sí? Después de que el amigo Eratóstenes hiciera la cuenta y la corrigieran, llegaron a que el ecuador medía unos 40.008 kilómetros. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es un dato ese. ¿Ok? Si yo mido todo el ángulo, ¿se acuerdan cuánto daba el ángulo de una vuelta entera, verdad? 160 grados. 360 grados serían equivalente a los 40.000. Estoy dibujando con un lápiz que es bien difícil. Son equivalentes a los 40.008 kilómetros. ¿Ok? O sea, todo el ecuador, toda la vuelta, 360 grados equivalen a 40.008 kilómetros. Si yo tomo un ángulo de 1 grado, ¿sí? ¿Cuánto va a ser 1 grado? 1 grado sería una cosa así. ¿Está bien? Ese angulito que está ahí, tómenme. ¿Cuánto va a medir un grado en el ecuador? Va a medir 111 y pico. 40.008. Vamos con el pico. ¿Cuánto da el Dividido pico? 3%. Dale, ¿quién hace la cuenta? 111 con 13. 111,13. Con 13, 3 periódicos. Bueno, vamos a llegar hasta el 13. Kilómetros. Eso es 1 grado, ¿verdad? Sí. Ahora, 1 grado, ¿ustedes se acuerdan que eran 60 minutos? Sí. ¿Sí? O sea que yo puedo decir que 60 minutos es igual a 111,13 kilómetros. ¿Está bien? Sí. Y si yo quiero saber cuánto es un minuto van a ser esos 111,13 kilómetros dividido. Momento, algo pasó acá. Dividido 60. ¿Esa cuenta cuánto les da? 1.85. 1.852. ¿Sí? ¿Está bien? Todos los años da lo mismo, así que no me lo cambien, por favor. ¿Qué son qué cosas? Kilómetros. 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 Yo podría decir que esto es igual a 1.852 metros. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que vamos a dibujar acá arriba? ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos un ángulo, ¿sí? De 1 minuto de ancho, o sea, 1 grado dividido por 60, y medimos sobre el ecuador esa distancia. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Esta distancia nos dio 1.852 metros. ¿Alguien sabe qué es esa distancia? ¿Cómo se llama? Se cuerda. ¿Cómo? Una milla náutica. Una milla Una náutica. milla náutica. Hay uno que se ganó la primera orzada del fin de semana que viene. Una milla náutica. Una milla náutica. Bien. Maravilloso. O sea que una milla náutica es el arco, ¿sí? Es la distancia del arco que se subtiende para un ángulo de 1 grado medido sobre el ecuador. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Cuando decimos una milla náutica, decimos como... ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Cuando decimos una milla náutica, decimos 1.852 metros porque estamos acostumbrados a medir en el sistema métrico decimal. Pero en verdad van a ver que después, en las cartas, todo se mide en millas, la velocidad se mide en nudos, nudo es millas por hora, y lo único que se mide en metros son las profundidades. ¿Ok? Porque bueno, las profundidades antes se medían en pies,
o en brazas, hoy se miden en metros en todas las cartas. Pero esta es nuestra medida de nuestra medida de distancia. Nuestra medida de distancia es la milla náutica. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la milla náutica y la milla terrestre? ¿Tiene idea? ¿O por qué una milla terrestre mide 1.600 y pico de metros y una milla náutica 1.852? ¿De dónde sale cada cosa? No. Bueno, es cortita la historia, es una pavada, pero eso, milla viene de mile, y mile eran la distancia que recorría un soldado romano cuando daba 1.000 pasos. ¿Sí? O sea, hacía 1.600 metros con 1.000 pasos. Si ustedes hacen la cuenta, les va a dar que un paso de 1,60 m es bastante largo, porque en realidad ellos lo que contaban como un paso era el movimiento de un pie y del otro. Entonces ahí le da un paso de 80 centímetros, con lo cual lo que podemos sospechar es que los romanos no eran muy altos, ¿sí? O por lo menos los que hicieron la cuenta. Bueno, salimos de acá, y ahora que tenemos definida como medida la milla náutica, nos volvemos a nuestro PowerPoint, nos volvemos a la carta. En esta carta ustedes no van a ver ninguna, como no es una carta para navegar, sino que es una carta para mostrar, no van a ver ninguna medida, pero todas las cartas tienen cuadrículas y tienen ejes de latitudes y de longitudes. Lo que les voy a decir ahora, se los vamos a repetir muchísimo, y es que por la deformación de la carta, las distancias solamente se pueden medir en las escalas de las latitudes, ¿sí? A nadie se le ocurra medir una distancia en una escala de longitud. Ya les vamos a explicar en clase cómo hacerlo, pero se mide sobre las latitudes. Ahí estamos haciendo un zoom dentro del puerto de Colonia, ¿ok? Y fíjense que la latitud, que está en esta escala que está acá, ahí dice 34 grados 28 minutos. ¿Se ve bien eso? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Si yo voy hacia el sur, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia 34.29 o hacia 34.27? ¿Qué les parece? 34-29. 34.29. ¿Hay alguien que crea que vamos a 34.27? ¿No? No. Bueno, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Se entiende por qué vamos a 34.29? Sí. El Ecuador está hacia el norte, a medida que nos vamos hacia el sur, las latitudes son crecientes. Por eso Ushuaia está en latitud 50 y pico, y no sé, Río de Janeiro está en la latitud 14 o una cosa parecida. Y lo mismo pasa con las escalas de las longitudes. Acá arriba tenemos 57 grados, 51 minutos. Si yo me voy hacia el oeste, ¿esto qué hará? ¿Crecerá o decrecerá? No, 58. Se va hacia los 58, crece. ¿Por qué? Porque el meridiano de la referencia está al este nuestro. Entonces, a medida que nos vamos alejando del meridiano, bien. Acá como dato de esta carta, fíjense que acá hay una línea que divide dos colores de agua, ¿sí? Esa línea se llama isobata, y justamente esa isobata es la de 3 metros. O sea, en esa línea hay 3 metros de profundidad al cero. Lo vamos a ver con más detalle, pero solo para que empiecen a generarse algunas preguntas. Y después acá del otro lado tienen la isobata de 1 metro, ¿sí? Que quiere decir que ahí hay 1 metro. Todos los otros números que están ahí son todos profundidades. ¿Ok? Todo eso es profundidades. Ahí está el faro, la baliza Santa Rita, con algunas descripciones que ya vamos a ver y demás. O sea que, tómenme que tenemos una carta con una cuadrícula, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter en cómo hacemos para situarnos en la carta. Bien. Le presento los métodos de situación que hay. Los vamos a ir mirando uno por uno, salvo los 3 últimos. Ángulos horizontales es un ejercicio geométrico que van a hacer en clase.
No tiene nada de extraordinario, pero es un ejercicio geométrico que se hace en clase para ubicarse con ángulos horizontales. Estima es el método de navegación de los patrones, que sería el carnet que viene después del que están, el que están buscando ustedes. El patrón se puede ubicar dada una posición, estimando dónde va a estar en un tiempo, haciendo algunas cuentas. Y este es el método por excelencia de los patrones. Y luego el que está abajo de todo, perdón que me fui, el que está abajo de todo es astronomía de posición. Ese es el método que se utiliza para ubicarse a través del Sol y las estrellas. Es para el último nivel de navegación deportiva, que es el de pilotos de yate. Y es complejo, es largo, y eso se enseña cuando uno va a sacar el carnet de piloto. Pero tiene que ver con hacer algunas cosas con las estrellas, ubicarse, medir alturas, Del demás. horno. Uso de sextante. Uso de sextante fundamentalmente. Nosotros también vamos a usar el sextante, o por lo menos vamos a intentar. Es más, ahora les voy a contar enseguida qué hacemos con los patrones todos los años. Así que, bueno, nuestros métodos son enfilaciones, ya vamos a explicar qué es, marcaciones, ubicación por distancias o alturas y sondajes, ¿sí? Algunos horizontales también, pero no lo vamos a desarrollar en la teoría, sino en la práctica, porque no tiene mucho sentido desarrollarlo en la teoría. Bien, para trabajar todo esto necesitamos, primero que cambie la pantalla, necesitamos dos definiciones básicas, que son súper conceptuales, y veamos a ver si podemos entenderlas de qué se tratan. Una es la línea de posición. ¿Qué es una línea de posición? La definición dice que es una línea de una forma determinada, puede ser recta, curva, o puede tener una forma caprichosa, y sobre uno de cuyos puntos yo me voy a ubicar. Eso es la definición de una línea de posición, ¿sí? Ahí en el PowerPoint lo dicen, pero ¿qué les haría falta para poder ubicarse si saben que en una línea de posición ustedes están en uno de esos puntos? No les alcanza con una línea de posición, ¿verdad? Faltaría otro dato. Nos faltaría otro dato. El otro dato bien podría ser otra línea de posición, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos líneas de posición, esas dos líneas de posición, si están bien dibujadas, calculadas, se van a cruzar en un punto. Lo más probable es que yo esté en ese punto. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos normalmente en octubre una navegación nocturna, y lo que hacemos es ubicarnos a través de líneas de posición con determinados objetos en la costa. Ahora vamos a ver por qué necesitamos esos objetos. Las dibujamos, las llevamos a una carta, y lo que pasa primero es que las tres no se cortan en un punto, sino que se van a cortar en un triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el método hay que practicarlo y ponerse ducho, pero mientras No tanto... subas el volumen porque no escucho nada, Joaquín. Joaquín, por favor, mantén bajo el volumen. Bien, les estaba diciendo que cuando hagamos un cruce de tres líneas de posición, la primera vez no nos va a dar un punto, sino que nos va a dar un triángulo. Y en la medida en que lo podamos ir practicando, ese triángulo se va a empezar a achicar hasta que se termine convirtiendo en un punto, y tres líneas nos den en un lugar. Normalmente lo que hacemos es usar solamente dos y ubicarnos con eso. ¿Entendimos qué es línea de posición? ¿Sí? Sí. Es una línea, en uno de los puntos de la línea nosotros estamos. ¿Ok? Necesito dos líneas distintas que se crucen en algún lugar para poder ubicarnos. Eso es uno. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar para trazar esas líneas?
ustedes imagínense que donde estamos es en el agua y no sabemos dónde estamos. Entonces lo que necesitamos son referencias. Bueno, las referencias que usamos se llaman puntos notables. ¿Sí? Los puntos notables sirven como referencia para la navegación. Normalmente son construcciones de cualquier tipo que sea. Acuérdense que la semana pasada hablamos de la isla de Faro y de su torre gigantesca que usaban los navegantes para orientarse para entrar a puerto. Hoy, por suerte, tenemos cosas mucho más sofisticadas, pero las características de un punto notable son las siguientes. Primero es que es fácilmente reconocible desde el agua. Si ustedes están en el Río de la Plata y miran hacia la costa, van a ver un montón de edificios, muchos de ellos muy altos, pero que no es tan fácil identificar uno de otro. Entonces, al no poder separar uno de otro, si bien es un punto fijo, no es fácilmente reconocible. ¿Sí? Lo otro es que debe determinar la posición de una manera precisa. Ese monte que tienen ahí, como en la foto, tiene una cruz arriba. ¿Sí? Esa cruz define la posición de una manera precisa. Y la tercera condición que tiene que cumplir un punto notable es que tiene que estar en la carta. ¿Sí? O sea, si el punto notable, por más que sea una aguja que tenga un color que haga que la vea de día y de noche, que es clarísimo dónde está, que define la posición de una manera espectacular, no figura en la carta, no me sirve para nada. Porque nosotros nos vamos a ubicar utilizando la carta. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Esos dos conceptos, línea de posición y punto notable, son fundamentales para lo que vamos a hacer de acá en adelante. Y si entendieron esas dos cosas, vamos genial. Y si no entendieron, pregunten ahora o dentro de un rato, pero pregunten si es que no queda claro, porque sobre esto vamos a trabajar. Bueno, con estas dos definiciones vamos a meternos en el primer método que les comentaba hace un rato, que es el de las enfilaciones, que es el más sencillo de todos. ¿Sí? ¿Y qué es una enfilación? Una enfilación es la alineación de dos puntos notables. Ahí tienen en cercanías de Gibraltar la punta Europa y lo que dice punta Carnero. Cuando yo veo a esos dos puntos notables alineados, ¿sí? Quiere decir que estoy en esa enfilación. Ahí hay dos puntos, A y B, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos siempre es, si yo veo la enfilación, ¿dónde es más probable que esté? ¿En B o en A? Pregunta, ¿eh? En A. En A. Bien. ¿A alguien le parece que es B la respuesta? Yo diría B porque veo los dos extremos, las dos puntas. Bien, perfecto. Ahora, fíjate que la enfilación surge de alinear los dos puntos. Si vos estás en el medio, es muy difícil que puedas alinear los dos puntos, porque vas a tener uno de cada lado. Ah, ok. En cambio, si estás del lado de A, vas a poder ver uno detrás de otro. ¿Sí? Ok. Las enfilaciones son muy útiles en muchos casos para entrar a puertos. Hay muchos puertos que ofrecen una serie de enfilaciones donde donde uno se va montando y las va navegando hasta que encuentra la siguiente y así, que lo que le marca es el lugar de mejor agua, de más profundidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes estuvieran navegando en esa zona y ven Punta Carnero atrás de Punta Europa, lo que ustedes van a decir es, yo estoy, y esa es mi línea de posición, esa enfilación es mi línea de posición. ¿Sí? Eso es una manera
hay un montón de enfilaciones en el río que sirven para distintas cosas y que les pueden ayudar a ubicarlos. Por supuesto que no los van a ubicar con certeza, pero si ustedes, si ustedes tienen que entrar en esa bahía, por ejemplo, van a saber que no pueden estar por debajo de esa enfilación, o sea, no pueden ver Punta Carnero del otro lado, sino que la tienen que ver del lado de afuera. Del lado de afuera es, a ver si puedo poner el cursor, es desde este lado, porque si yo voy por acá, lo más probable es que me pegue un palazo ahí con Punta Europa, ¿verdad? Porque eso es una punta de piedra eso. Así que ese sería el primer método de ubicación por enfilaciones. Y acuérdense que esto es fundamentalmente importante a la hora de entradas a puertos y que van a haber unos cuantos puertos que le van a estar marcando en la carta enfilaciones para que a partir del momento que ustedes lleguen a la primera vayan haciendo esa navegación para encontrar las mejores aguas. Bien, este es el... Ay, perdón, ¿eh? Sí. Una consulta, la verdad que no entendí por qué decís que estaba en B y no en A. No, al revés, dije que estábamos en A y no en B. Pero, Ahí va, vamos a contarlo de otra manera. sí. Cuando vos ver una enfilación es ver dos puntos notables alineados. ¿Sí? Sí. La manera que vos tenés de ver dos puntos notables alineados es si estás por fuera de ellos, no si estás en medio de ellos. Si vos estás en medio de dos puntos, es muy difícil que puedas garantizar que estás en esa enfilación. Sí, claramente uno no lo estaría viendo. No, podés estar en B y ver los dos a la vez. Lo vas a ver, pero te va a quedar a tu espalda. Claro, no vas a poder estar segura de que estás navegando esa enfilación. ¿Sí? En cambio, si yo las veo desde A, veo una detrás de la otra. Normalmente cuando se trata de estas enfilaciones y sobre todo para entrada de puertos, la primera siempre es más baja que la segunda, entonces la primera no me tapa la segunda y yo puedo garantizar que estoy en A porque veo una atrás de la otra. En B no veo una atrás de la otra, veo una de cada lado. ¿Se entendió? En B veo una de cada lado, ¿por qué? ¿Cuál sería? Yo en B veo a A, la veo para... No. ¿Y cuál es la que...? Los puntos notables ahí son la Punta Carnero y la Punta Europa. Ah, perdón. Ok, ahora ¿Okay? sí. ¿Está claro? Ahí son las posiciones, perdón. Pensé que ahí había... Ok. Sí, ya está clarísimo. ¿Está claro? Bueno, genial. Avanzamos a la siguiente. A ver. No sé por qué me quiere hacer cerrar el PowerPoint. La otra es un poquito más compleja porque acá de lo que habla es de lo siguiente. ¿Qué es una marcación? ¿Sí? Una marcación es un ángulo que se mide desde el norte y hacia la visual al punto notable. Este dibujo no es el más feliz de todos, pero imaginemos, ¿no?, que el faro es el punto notable. ¿Sí? Yo estoy en el barco que está acá, y la flecha que sale del barco hacia la izquierda es el norte. Todo el ángulo que está acá, el ángulo desde acá y hasta acá, ¿sí? Ese ángulo es una marcación. Ángulo que se mide desde el norte hasta la visual hacia el punto notable. Vamos a avanzar uno más. Y vamos a decir lo siguiente. Fíjense en ese pedacito de carta, ¿sí? ¿Qué sería la marcación? Nosotros estamos arriba del barco, en una posición que no conocemos, ¿sí? Pero ¿por cuánto no conocemos? Bueno, no conocemos más o menos por poco, porque un navegante siempre tiene que saber aproximadamente dónde se ubica. Si ustedes no pueden saber en qué carta están o en qué zona están, se nos va a complicar poder ubicarnos. Entonces siempre ustedes tienen que tener una idea aproximada de dónde están. O sea, cuando están ¿qué quiero decir con esto? Si están cerca de Colonia, no van a estar buscándose en La Plata. O si están cerca de La Paloma, no van a estar buscándose en Mar del Plata, ¿sí? Se van a estar buscando en la zona en la que estén. Entonces, imaginen la situación de la figura de la izquierda.
tengo un punto notable que es, que es esa estrellita que está ahí, esa estrella roja. Puede ser una boya, una baliza, cualquier cosa. Y yo mido con un instrumento que es muy parecido al compás, que ahora vamos a ver una foto de él, que me da el ángulo desde el norte y hasta el objeto. ¿Sí? Yo lo mido. Vamos a ver si lo tengo acá. Miren, ahí está nuestro actor midiendo el ángulo al objeto. Eso es un compás portátil de marcación. O sea, es un compás que puedo llevar en la mano y que todo el tiempo me está midiendo el ángulo que veo respecto del norte. ¿Ok? Entonces, lo que hace este buen hombre es medir el ángulo al punto notable. Y después, una vez que tengo el ángulo al punto notable, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me ubico? Perdón, ¿Sí? te da el ángulo entre el punto notable y el norte. El ángulo entre el norte y el punto notable. Ujú. Siempre se mide en sentido horario desde el norte hasta el punto notable. ¿Está bien? Sí. En ese caso, fíjense que tuvimos la precaución de poner un ángulo de 150 grados que se parece bastante al de la figura de la izquierda. No digo que sea el mismo, pero es bastante parecido a ese que está ahí. Sí. Entonces, Ahora, si yo, según cómo enfile, ¿no? según cómo enfiles, ¿qué cosa? ¿Para qué me sirve lo que vos preguntaste cómo te ubicás Sí, respecto a esa marcación? Según hacia dónde vaya, a eso me refiero. ¿A dónde apunta la prueba del barco? bien, bien. Bueno, ahí está. La marcación que hace el compás portátil no tiene nada que ver con la proa del barco, porque está midiendo desde el norte, que es la línea que está vertical y hacia arriba, y hacia el punto notable. Ese barco podría estar apuntando para cualquier lado y la marcación siempre va a ser la misma, porque fíjense que la marcación que está en ese ángulo como MB, marcación verdadera, no tiene que ver con dónde apunta la proa del barco. No lo estoy midiendo con el barco, lo estoy midiendo con un instrumento portátil. ¿Está? Pero estás midiendo respecto a punto notable, ¿verdad? Estoy Decisión midiendo fija. exacto, desde el norte y hasta el punto notable. Y el ángulo que yo obtengo es ese MB que está ahí, que es este que está acá, que es la marcación. ¿Sí? Claudio, Sí. perdón, consulta, ahí en ese dibujo, ¿el norte en dónde estaría? ¿En la línea recta que sube? Siempre el norte en las cartas está en todas las líneas rectas. Acuérdense que todas las líneas que vean verticales son meridianos. Todos son meridianos, o sea que todos apuntan al norte. Cada una de esas. La que está básicamente en este caso es la línea punteada. ¿Sí? Esta es la línea punteada. Y la marcación es el ángulo desde el norte y hacia el punto notable. El punto notable es este. Ahora, la pregunta que yo me hago y que comparto con ustedes es... Perdón, una pregunta. ¿Por qué tomas esa línea y no de las que ya están hechas? ¿Por qué no tomas la de los 56 o la de los 55 y tomas desde otra línea? Bien, perfecto. ¿Por qué tomo esa línea? Porque esa línea es donde estoy parado. Yo no Ok. puedo tomar la línea de 55 porque no estoy parado en la línea de 55. Estoy parado en el punto, en la línea punteada. Y Ujú. todavía más. No sé exactamente dónde es esa línea punteada. Lo voy a descubrir cuando la pueda dibujar en la carta. Por Ok. ahora, lo único que tengo como cierto de este dibujo es el punto notable acá abajo, esta estrella roja, y la marcación verdadera, que es esto que está acá. ¿Sí? La marcación verdadera es esto. Entonces, ¿cómo hago para dibujar para dibujar mi línea de posición? ¿Cómo hago? No sé dónde estoy, ¿sí? O sea, no tengo idea dónde estoy. Estoy por ahí, pero no tengo idea. Lo que sí sé es que estamos viendo ese punto notable con un determinado ángulo. Entonces, para dibujar la línea de posición, que no es otra que esta línea punteada que está acá, nos paramos en el punto notable y dibujamos este ángulo hacia atrás del punto notable.
y en alguno de estos puntos nos vamos a encontrar. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? O sea, yo mido desde mi posición, pero mi posición justamente es la incógnita. Ahora, como sé lo que estoy viendo, cuando voy a la carta lo que hago es, busco el objeto que sé que estoy viendo y dibujo hacia atrás esa línea. Esta línea va a ser la línea de todos los puntos con los cuales yo veo este punto notable. Acá tendría que poner la base del compás en la línea del puntear que va hacia el norte y marcar los 150 grados. Vos tendrías que ponerte acá, ¿sí? Marcar acá, el norte, acordate que es este, Sí. marcar acá el ángulo de la marcación verdadera y llevar hacia atrás la línea positiva. ¿Sí? Y llevar hacia atrás. Esto lo vamos a practicar un montón de veces a lo largo de todo el curso. Es un concepto raro porque es nuevo, pero en verdad a mí me parece que, digamos, desde el punto de vista lógico, primero nos ubicamos y después vemos cómo vamos de un lugar a otro. Claudio, te hago una consulta. Dale. De la línea punteada que marca el norte, Sí. yo trazo una paralela entre la línea que está marcada y el punto de referencia, y sigo teniendo un ángulo de 150 grados. ¿Vos decís acá? Sí, entre las dos, entre las que está dibujada, entre el punto de referencia y donde está dibujado el centro del barco. No, pero vos, escúchame, cuando vos empezás a hacer esto, vos no tenés el barco, no tenés nada, lo único que tenés es el punto notable y el ángulo. Claro. Entonces vos, en el punto notable, es donde vos tenés que marcar esos 150 grados. Ajá. ¿Desde dónde? Desde el norte, que el norte está acá. Sí. Desde este norte yo marco 150 grados, Ajá. ¿sí? Y estoy de este lado. Porque de cualquiera de estos puntos vas a ver al punto notable con esa marcación, con esos 150 grados. Sí, perfecto, está bien. ¿Está bien? ¿Sí? Todavía no tenemos definido el punto donde estamos. No, claro, por ahora teníamos el punto notable que era poner una boya, y lo que hicimos fue dibujar esta línea para atrás. Y no sabemos estoy en algún punto de esta línea. Perfecto. Como que como mínimo necesitas 2 líneas de posición. Exacto, ahí está. O sea que estamos construyendo la primera todavía. Con el otro. Primero construimos esta línea de posición. Sí. Y después lo cruzás con el que está a la derecha. Digamos, lo más cercano en el tiempo posible, vas a medir otra marcación. Correcto. Por ejemplo, con esta estrella, con este punto notable, ¿sí? A la que la vas a ver con este ángulo, ¿sí? Y de vuelta te vas al punto notable marcas ese ángulo y de ahí para atrás. Y donde se cruzan las dos líneas de posición es donde va a estar la marcación. Claro. Sí. Claro. ¿Eso te dice a dónde estás apuntando? No, te dice dónde estás parado. No, te dice dónde estás. Exactamente. No te dice para qué lo apuntas. Si vas para el norte, si vas para el sur. La ubicación, en este caso, es independiente de para dónde vos estés apuntando. Para donde vos estés apuntando va a ser el objeto de laburo de la clase que viene. Por ahora lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el mapa. Entonces, Perdón, tenés que hacer rápido porque te estás moviendo. Claro. Exactamente. Se trata de hacer simultáneo. Vos, cuando divisás los dos puntos notables, medís uno, medís el otro y te vas a trabajar a la carta. ¿Sí? Y ahí dibujás tus líneas de posición. Acá hay algo más que dice ahí marcación, rumbo más demora. Ya vamos a volver a eso, no es momento. Acá lo tenemos a nuestro buen amigo midiendo el primer punto notable hacia el agua, le dio los 150 grados. Y hay una cuestión acá que es fundamental y que ya es momento de decirla, y que es la siguiente. ¿Qué relación hay? Porque acuérdense que nosotros usamos un instrumento magnético que tiene un corrimiento respecto del norte geográfico, ¿sí? Porque el instrumento magnético se alinea con el campo magnético, y el campo magnético en cada punto de la carta tiene un ángulo con el norte geográfico. Entonces,
¿Cuál es la relación que hay entre uno y otro? La relación es la que está ahí abajo. La marcación verdadera es igual a la marcación magnética más la declinación actualizada. Detengámonos un segundo acá. ¿De dónde sale la declinación actualizada? De la carta. Es un dato de la carta. Aunque ustedes compren una carta de hace 4 años, la carta les va a permitir actualizarla para el momento en el que están navegando y les va a permitir calcular SDA. La marcación magnética, ¿de dónde sale? Del instrumento, de lo que yo mido. ¿Sí? Lo que mido con algo magnético. En los barcos, las embarcaciones deportivas, no tenemos instrumental que no sea magnético, salvo, bueno, los GPS. ¿Y la marcación verdadera qué es? La marcación verdadera es lo que voy a llevar a la carta. A la carta no puedo llevar ninguna magnitud magnética, porque en la carta todo es verdadero. ¿Sí? O sea, cuando yo, cada vez que mida un ángulo, que lo voy a medir con un método magnético, para llevarlo a la carta lo tengo que transformar a través de la declinación actualizada. Y la declinación actualizada es dato de la carta. Y si no es dato de la carta, con la carta se puede calcular. Eso también se los vamos a repetir un montón de veces. Si hoy no les queda tan claro, no se preocupen, pero lo vamos a repetir un montón de veces y lo vamos a practicar en clase con ángulos y demás. Es más, creo que nosotros tenemos una clase presencial, así que ahí nos vamos a dedicar a mirar esto, por lo menos desde el punto de vista teórico. Bien, ese es uno de los... El segundo método que tenemos que ver. Alturas. Alguien hoy me habló del uso del sextante, creo que fue Fernando, si mal no recuerdo. Bien. ¿Qué es? Entonces, ya que estamos acá, vamos a mostrarle qué es un sextante. Un sextante es un instrumento óptico que mide ángulos. ¿Sí? Lo que me sirve es para medir el ángulo entre dos visuales distintas. Ven nuestro amigo que tiene una escala graduada acá y después tiene una perilla de ajuste fino. Él va a alinear dos imágenes y cuando las tenga alineadas, acá en el visor va a poder saber el ángulo con el que ve esas dos imágenes. Eso básicamente es un sextante. Nosotros y si volvemos acá, esto es una fórmula de trigonometría que no hace falta saberla porque está todo en tablas. Acuérdense que los primeros navegantes no eran grandes matemáticos, sino que lo que sabían era revisar las tablas. Nadie sabía la fórmula de la tangente de la memoria, pero está todo tabulado, así que no hace falta saber nada. Pero si yo puedo ver un objeto, ¿sí? Como ese que está ahí, con un ángulo definido y sé la altura del objeto, puedo calcular esta distancia D a la que me encuentro alejado. O sea, yo mido este ángulo con un sextante, es un dato. La altura del faro es otro dato. ¿Dónde está? En la carta. En la carta están las alturas de los faros y de la mayoría de los puntos notables que sirven para este tipo de cosas. Y con estos dos datos, con la altura y el ángulo, cualquiera que sabe un poquito de trigonometría sabe que la altura sobre la distancia es igual a la tangente del ángulo. Entonces, teniendo la altura, teniendo la distancia y una buena tabla de navegación, ustedes pueden ubicar a qué distancia se encuentran de un objeto de altura dada. ¿Y eso para qué nos puede servir eso? Bueno, fíjense para qué les puede servir. Imagínense que ustedes ahí tienen, en el Cabo Trafalgar, tienen un faro. ¿Sí? El faro mide una altura determinada. Y yo lo mido con mi sextante, a ver acá, el ángulo con el que lo veo, con el que le veo la base y el tope, y resuelvo que estoy a 7 millas del Cabo Trafalgar. ¿Cómo dibujo la línea de posición que indica que estoy a 7 millas de ese lugar? Fácil, tomo una distancia de 7 millas y trazo una circunferencia.
porque todos los puntos que están a 7 millas son los de la circunferencia que tiene como radio esas 7 millas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Lo vamos a hacer perfecto. Lo vamos a hacer como ejercitación. Nadie le va a pedir este método para ubicarse. Lo que vamos a usar para ubicarnos van a ser las marcaciones y lo vamos a practicar mucho. Pero sepan que este método existe. Nosotros, volviendo al uso del sextante y a esta relación que hay acá, con los patrones lo que hacemos todos los años es medir la distancia del aula. Sabiendo la altura de una puerta, le medimos el ángulo y le calculamos la distancia del aula. Y muy mal no nos va porque todos los años el aula mide lo mismo. Así que es algo que se puede hacer, está bien que el aula no se mueve, ¿no? Pero se puede hacer con bastante exactitud. Bien, una cosita más de acá, y es, ¿a qué distancia se encuentra el horizonte? No sé si alguno se habrá hecho alguna vez esa pregunta, afuera del romanticismo, ¿no? Pero ¿a qué distancia se encuentra nuestro horizonte? ¿Cuánto es lo que vemos? Mejor dicho, no cuánto es lo que vemos, sino ¿dónde está la línea donde se junta el cielo y el horizonte? Siempre y cuando tenga agua en el medio, ¿no? Si tengo tierra, es una locura. Pero fíjense que la distancia a la que tengo el horizonte depende, por supuesto, de la altura del observador. ¿Sí? Y si ustedes toman ese dibujo que está ahí y hacen un poquitito de resolución de triángulos, le va a dar que la distancia en millas que yo veo al horizonte es igual a 2 veces la raíz de la distancia en metros. ¿Sí? Parece muy loco, pero el que tenga ganas de hacerlo lo puede intentar, y si no, después lo hacemos juntos. La reducción, la simplificación le da eso. Entonces, una persona que está arriba de un H19, ¿sí? Y que mide, no sé, 1,80 m. ¿A qué distancia estará del agua? Más o menos. 2,40 m, 2,50 m. Sí. Depende del piso del barco. ¿Cómo? Sí, más o menos, sí, está bien, 2,40. Más o menos eso. O sea que alguien parado sobre un H19 a unos 2,50 m de altura tiene un horizonte, si hacen esa cuenta, de 3,16 millas. ¿Ok? El horizonte es de 3,16 millas. Esto sirve para cuando tienen que resolver la anterior. Esperen que estoy haciendo lío acá. Para cuando tienen que resolver la anterior, porque esta distancia tiene que ser coherente con que ustedes le puedan ver la base al faro. Si ustedes están mucho más lejos que esas 3 millas, no le están viendo la base al faro, están viendo solamente un pedacito. Entonces, vamos a tener que deshacer la fórmula y decir que esa fórmula no nos sirve. ¿Tá? Porque la base del faro está por debajo del horizonte. ¿Algún ejercicio vamos a hacer con esto? No muchos, pero con esto se construye una línea de posición que es curva. Y si ustedes tuvieran a bordo un sextante y un compás portátil de marcación, con un solo punto notable, como puede ser ese faro, pueden trazar la distancia y la marcación. Ustedes miden con la pínula, sacan el ángulo, dibujan el ángulo de Trafalgar y de donde se corta la curva con la recta, ahí van a estar. O sea, el mismo punto notable les puede dar suficiente información como para que se ubiquen con 2 líneas de posición. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, lo que pasa es que la otra línea de posición, entre comillas, es la altura. Por eso. Claro, por eso. Un solo Una punto sería notable, más la altura. Una marcación que es una línea recta y la otra es una curva. Perfecto. ¿Sí? Se cortan en un punto, vamos a estar en ese lugar. Por último. Perdón, sí. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros veamos por fuera de eso, si mido 1,80, ¿verdad? Y estoy a 2,5, cualquier cosa que yo mida por más de esas 3 millas y pico está mal visto, porque en realidad estoy viendo primero el horizonte. Claro, exactamente.
Porque, Teniendo menos porque la altura, base, está mal. Está mal. porque está espectacular. la base se te oculta por debajo del horizonte. Claro, estoy viendo menos altura de la que es. Exacto. Entonces, esa línea de posición no te va a servir y vas a tener que esperar a estar un poco más cerca para que te quede dentro del horizonte. Perfecto. ¿Está? Bien. Acuérdense que cuando hablamos de líneas de posición, al principio de todo, a ver si le pego con si le pego con la diapositiva, dijimos que una línea de posición podía tener una forma curva, recta o caprichosa. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos. Bueno, ahora viene la forma caprichosa, que es la que está acá. Espérenme, vamos acá. Y que tiene que ver con las profundidades. En todas las cartas hay líneas de igual profundidad, que se llaman isobatas. En esta carta tienen acá una que es la que encierra esta parte más azul más oscuro, que supongo yo que debe ser la de 3 metros. Después tienen otra que encierra la parte blanca, que seguramente es la de 5 metros. Y acá hay una que debe ser de 2 metros. No, esta me parece que es de 10 metros. Ahí está, esta es de 10 metros. ¿Sí? Cuanto más profundidad hay, más claro es. Si bien ustedes en esta parte en esta carta no se van a poder ubicar con la profundidad, porque fíjense que es realmente caprichosa la línea de profundidad, en las costas marítimas las profundidades copian mucho a la forma de la costa. Entonces, cuando ustedes se acercan a una costa, la profundidad va a ir copiando la forma del terreno, y entonces ustedes podrían decir que están que están, por ejemplo, montados en una línea de 10 metros de profundidad. Y esa línea de forma caprichosa que copia la superficie de la costa es una línea de posición también. Y yo podría cortar, porque todos los barcos, las embarcaciones deportivas tienen lo que llaman ecosondas, que es una sonda que todo el tiempo está censando la profundidad, y entonces, una vez que corrijo por marea, que ya lo vamos a aprender a hacer, yo podría estar definiendo mi posición utilizando esa línea de profundidad. Miren, les voy a mostrar acá, en esta carta, ¿ven esta zona de la carta? A ver, perdón, no es esa. No. Bueno, supongamos que es esta. Acá hay una zona que se llama Punta Negra. ¿Sí? La zona de Punta Negra es una zona baja, pero que tiene un montón de restingas adentro del agua. ¿Ok? Y todas las restingas están, digamos, en superficies menores a los 5 metros. Si nosotros fuéramos navegando para aquel lado, yo necesito ubicarme todo el tiempo en profundidades mayores a los 5 metros. ¿Por qué? Porque si me voy por debajo de los 5 metros, capaz que le pego una piedra. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar la profundidad como una línea de posición, manteniendo la embarcación siempre con más de 5 metros de profundidad. Si yo fuera navegando hacia el este y empiezo a ver que tengo menos agua, como sé que hacia estribor hay más agua, me alejo de la costa. ¿Sí? Y al alejarme de la costa, estoy siguiendo una línea de posición que me mantiene segura la navegación. ¿Ok? Ya que la profundidad es muy importante, insisto, sobre todo en las costas marítimas, pero en esta parte del Río de la Plata, bueno, en esa zona por la que uno pasa a veces, también se puede utilizar. ¿Sí? Bien. Y en estos casos no tenés puntos notables. No, en este caso no. En este caso no. En este caso, les cuento una experiencia personal entrando a la Paloma. La Paloma es como una especie de cabo, ¿sí? Donde en el extremo del cabo hay un faro. Y también está rodeado de piedras. Pero todas las piedras están dentro, digamos, con menos de 8 metros de profundidad. Entonces vos te podés acercar al faro tanto como quieras, en tanto y en cuanto estés siempre
por fuera o digamos, con más de 10 metros de agua. Claro. Entonces, a vos te sirve como una línea de posición porque sabés que estás ubicado en ese lugar y cuando llegás a ese lugar, porque venís navegando con 30, 25, 20, 15, viene bajando la profundidad en la medida que te acercás, y cuando llegás a los 10, doblá para la derecha y seguís copiando la costa, siempre con más o menos 10 metros debajo, porque de 10 para menos está lleno de piedras. Entonces, te sirve, si bien no te define una posición, te define una zona segura de navegación, que es bastante parecido, ¿sí? Porque Claro. para lo que uno quiere ubicarse es para no meterse en un lugar donde no se tiene que meter. ¿Ok? Sí. Bien. Bueno, hasta acá llegamos hoy. ¿Preguntas? Vamos a practicar todas estas cosas, ¿eh? No se cree, esto es solamente una introducción teórica para que les quede repiqueteando el tema en la cabeza, pero van a laburar en las clases de problemas, se trabajan todos estos temas, se trabaja todo lo que hace falta como para que lleguen al examen en la mejor condición. Así que van a...